Imagina por un momento que te encuentras frente a un abismo donde las leyes de la física parecen haber tomado un descanso prolongado. Visualiza ante tus ojos gigantescas columnas de piedra que se elevan cientos de metros hacia un cielo perpetuamente cubierto de bruma, como si fueran los dedos de un titán intentando alcanzar las nubes. En el Parque Nacional Forestal de Zhangjiajie, en China, estas formaciones de arenisca de cuarzo no son solo montañas, sino torres naturales que inspiraron mundos de ciencia ficción y que nos obligan a frotarnos los ojos para creer que lo que vemos es real. O piensa en el corazón de Colombia, donde el río Caño Cristales se transforma durante unos meses mágicos en un arco iris líquido, gracias a una planta acuática única llamada Macarenia clavijera. El agua se tiñe de rojos intensos, verdes esmeralda y amarillos brillantes, creando un espectáculo visual que parece más una pintura surrealista que un accidente geográfico. Estos lugares no son simples destinos turísticos, son anomalías que desafían nuestra comprensión básica de la naturaleza y que nos susurran que la Tierra aún guarda secretos que no estamos preparados para descifrar por completo. Bienvenidos a una travesía que nos llevará mucho más allá de las rutas marcadas en los folletos de viajes convencionales. Vivimos en una época que se siente engañosamente pequeña. Gracias a la tecnología de satélites y al sistema de posicionamiento global que llevamos en nuestros bolsillos, tenemos la sensación de que cada rincón del planeta ha sido ya fotografiado, etiquetado y catalogado. Sin embargo, esta es una ilusión reconfortante que nos aleja de la realidad. Todavía existen puntos ciegos en nuestro mapa, regiones que, a pesar de estar bajo el ojo constante de las cámaras orbitales, permanecen como enigmas indescifrables. Son lugares donde el acceso es tan peligroso, la atmósfera tan letal o la geografía tan intrincada, que se han convertido en las últimas fronteras de lo desconocido. En estos espacios, los mapas antiguos que solían marcar las zonas inexploradas con la frase «Aquí hay dragones» parecen cobrar un nuevo sentido, recordándonos que el asombro y el miedo a lo desconocido son partes fundamentales de la experiencia humana. En este recorrido vamos a explorar 30 lugares imposibles. No utilizamos esta palabra a la ligera. Cuando decimos imposible, nos referimos a sitios que, bajo una comprensión geológica tradicional, simplemente no deberían existir. Hablamos de cuevas profundas donde la química del suelo ha permitido el crecimiento de cristales de selenita tan grandes como vigas de edificios, pero en un ambiente tan hostil que un ser humano sin protección moriría en menos de 20 minutos debido al calor extremo y la humedad. Hablamos de islas que han estado aisladas del resto de los continentes durante millones de años, permitiendo que la evolución tome un camino completamente distinto, poblándolas con árboles que parecen hongos gigantes y plantas que sangran resina de color rojo oscuro. Estos micromundos son laboratorios naturales de la rareza, donde la tectónica de placas, la erosión extrema y el aislamiento genético han conspirado para crear realidades alternativas justo aquí, en nuestro propio hogar. Como tu guía en este viaje hacia lo desconocido, mi misión es desafiar esa zona de confort urbana en la que solemos habitar. Estamos acostumbrados al asfalto, a la luz eléctrica y a la previsibilidad de nuestras ciudades, pero el mundo real es mucho más salvaje y extraño de lo que los libros de texto se atreven a admitir. Te invito a que abandones por un momento tu realidad cotidiana y te permitas sentir esa mezcla de fascinación y escalofrío que surge cuando nos enfrentamos a lo que el 99% de la población mundial nunca verá con sus propios ojos. Este no es solo un viaje visual de imágenes bonitas, es una inmersión profunda en los extremos de la supervivencia y en los misterios de la física terrestre que todavía desconciertan a los científicos más brillantes. A lo largo de esta exploración, entenderemos que estos 30 puntos clave de la Tierra no son errores del sistema, sino testimonios de la increíble resiliencia y creatividad de nuestro planeta. Cada uno de estos sitios tiene una historia que contar, una leyenda que lo rodea, y una explicación científica que a menudo es tan fascinante como el mito mismo. Veremos cómo la ciencia y la leyenda se entrelazan en lugares donde la Tierra escupe fuego azul, o donde las cataratas parecen sangrar sobre el hielo eterno de la Antártida. Estos fenómenos nos obligan a reevaluar nuestra posición en el cosmos y a reconocer que la Tierra es un organismo vivo, dinámico y mucho más complejo de lo que solemos imaginar en nuestra rutina diaria.
Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nuestra primera parada en este inventario de lo increíble nos llevará a las profundidades de la tierra mexicana, donde la cueva de los cristales espera con sus gigantes de piedra blanca en un abrazo mortal de calor y silencio. Luego volaremos hacia la isla de Socotra en Yemen, un lugar que parece haber sido diseñado por un artista de ciencia ficción de otra galaxia. Pasaremos por la depresión de Danakil en Etiopía, un paisaje de ácido y azufre que nos muestra cómo sería la superficie de Venus si pudiéramos caminar sobre ella. Cada uno de estos destinos ha sido seleccionado no solo por su belleza visual, sino por su capacidad para dejarnos sin aliento y hacernos cuestionar qué es lo que realmente sabemos sobre nuestro mundo. Estamos ante un desafío a nuestra percepción. La psicología del asombro nos dice que el ser humano necesita de estos misterios para mantener viva la chispa del descubrimiento. En un mundo hiperconectado donde todo parece estar a un clic de distancia, la existencia de estos lugares imposibles es un recordatorio necesario de que no somos los dueños absolutos de la naturaleza. Somos, en el mejor de los casos, visitantes curiosos en un planeta que todavía tiene la capacidad de sorprendernos, asustarnos y maravillarnos. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver cambiará para siempre tu forma de mirar el mapa del mundo. Este es el comienzo de una aventura hacia lo más profundo de lo extraordinario, donde lo imposible se vuelve real ante nuestros propios ojos. El viaje hacia los 30 lugares que casi nadie ha visto acaba de comenzar, y las fronteras de tu realidad están a punto de expandirse hacia territorios que nunca habrías imaginado posibles. Para entender cómo estas anomalías llegaron a existir, debemos alejarnos de nuestra escala de tiempo humana y sumergirnos en el concepto del tiempo profundo. La mayoría de estos paisajes imposibles no son meros accidentes geográficos, sino el resultado de procesos que se han gestado durante decenas de millones de años de forma ininterrumpida. La inmensa fuerza de la tectónica de placas es el motor principal detrás de estas creaciones que desafían la lógica. Debemos comprender que la corteza terrestre no es una estructura estática, sino un mosaico de fragmentos gigantescos que se desplazan y colisionan a una velocidad imperceptible, similar al ritmo en que crecen las uñas de nuestras manos. En ese movimiento eterno, la presión y el calor extremos transforman la roca sólida, creando espacios donde la química se comporta de maneras poco convencionales. Este es el origen científico de muchos de los micromundos que estamos explorando. Cuando una masa de tierra queda aislada del resto de los continentes por el surgimiento de una cordillera o la apertura de un océano, la evolución biológica toma un desvío salvaje. El aislamiento genético es el responsable directo de que lugares como la isla de Socotra posean una flora que parece diseñada por un artista de ciencia ficción. Es como si la naturaleza hubiera realizado un experimento en un laboratorio cerrado, libre de toda interferencia externa, permitiendo que la vida tome formas que no se ven en ningún otro rincón de nuestro hogar planetario. Esta ciencia de lo extraño nos revela que la Tierra funciona como un organismo dinámico y sumamente complejo. La erosión extrema, provocada por vientos constantes o corrientes de agua con una acidez inusual a lo largo de milenios, ha tallado estructuras que desafían cualquier regla de la arquitectura tradicional. No es casualidad que estos lugares hayan permanecido ocultos a la vista del público general durante tanto tiempo. La propia naturaleza se encarga de proteger sus secretos mediante barreras físicas que para los seres humanos resultan, en la mayoría de los casos, simplemente infranqueables. Hablamos de presiones atmosféricas letales en abismos submarinos o temperaturas tan elevadas en cuevas profundas que el aire mismo se convierte en un vapor abrasador para los pulmones. En otros casos, el aislamiento no es puramente físico, sino fruto de la geografía política o de prohibiciones gubernamentales estrictas. Existen regiones del globo donde el acceso está restringido por la fragilidad extrema de sus ecosistemas o por peligros que la ciencia aún no termina de catalogar. Estos son los verdaderos puntos ciegos de nuestra civilización moderna, lugares que a pesar de estar rodeados por un mundo hiperconectado, permanecen en un silencio absoluto, preservando una pureza que casi hemos olvidado que existe. La historia del descubrimiento humano ha sido, en su esencia, una lucha constante contra estos límites de lo posible. Si retrocedemos unos siglos,
encontraremos que los cartógrafos de la antigüedad dibujaban monstruos marinos y serpientes gigantescas en las zonas desconocidas de los mapas bajo la advertencia de que allí habitaban dragones. Aquella no era solo una nota sobre peligros físicos, sino un reconocimiento humilde de los límites de nuestra propia comprensión del mundo. Hoy en día, creemos haber desterrado a esos dragones gracias al uso de satélites de alta resolución que orbitan nuestro planeta de forma constante. Sin embargo, la tecnología a menudo nos proporciona una falsa sensación de conocimiento total que nos vuelve arrogantes. Un satélite puede capturar con nitidez la cima de una montaña aislada, pero no tiene la capacidad de revelar los secretos de las cuevas verticales que perforan su interior, donde la vida ha evolucionado en total oscuridad durante milenios. Hemos pasado de una era de mapas con espacios vacíos a una era de datos masivos que todavía no logramos procesar ni comprender por completo. Todavía existen rincones del mundo donde la brújula se vuelve loca debido a anomalías magnéticas locales, o donde el denso follaje de selvas primigenias oculta formaciones geológicas que harían temblar las teorías de cualquier manual de geografía moderna. Antes de que la ciencia contemporánea llegara con sus instrumentos de precisión y laboratorios móviles, las culturas locales que habitaban cerca de estas anomalías ya conocían y respetaban su existencia. Para estos pueblos, estos sitios no eran simplemente accidentes de la geología o errores del sistema, sino portales espirituales, lugares sagrados de poder o incluso manifestaciones de castigos divinos. Las leyendas que rodean a muchos de estos 30 puntos imposibles son, en realidad, intentos muy tempranos de la humanidad por explicar lo inexplicable. Cuando un pueblo antiguo observaba un geyser que escupía agua hirviendo con colores vibrantes e imposibles, o una cueva que exhalaba gases pesados y letales, era natural interpretar esos fenómenos como la respiración de una deidad o la entrada directa al inframundo. Esta conexión intrínseca entre lo místico y lo geológico es fundamental para entender por qué estos lugares ejercen tal magnetismo sobre nosotros. No solo nos asombran por su extrañeza visual, sino porque despiertan un eco atávico en nuestra mente, recordándonos una época lejana en la que el mundo era vasto, misterioso y, por encima de todo, sagrado. La intervención de la ciencia moderna, lejos de quitarle el misterio a estos sitios, añade una capa extra de maravilla al explicarnos los mecanismos químicos y físicos, a menudo increíblemente improbables, que permiten que tales maravillas existan contra todo pronóstico estadístico. Todo esto nos lleva a reflexionar profundamente sobre la psicología del asombro que define nuestra especie. ¿Por qué sentimos esa mezcla contradictoria de miedo y fascinación absoluta al contemplar un paisaje que parece pertenecer a otro planeta? Los expertos sugieren que el asombro es una de las emociones más poderosas porque surge cuando nos enfrentamos a algo tan vasto o complejo que nuestra mente no puede procesarlo de forma inmediata. Esta experiencia nos obliga a reconfigurar nuestros esquemas mentales y a reconocer nuestra propia pequeñez en el gran esquema del universo infinito. Esta fascinación por lo desconocido es lo que impulsa a los exploradores a arriesgar sus vidas y a los científicos a dedicar décadas enteras al estudio de una sola formación rocosa. En una sociedad donde casi todo parece estar explicado, cuantificado y etiquetado, estos 30 lugares imposibles actúan como válvulas de escape para nuestra imaginación. Son pruebas tangibles de que la realidad física es mucho más rica y extraña de lo que la rutina diaria en nuestras ciudades nos permite percibir. A medida que profundizamos en este viaje por la geografía del misterio, empezamos a notar un patrón que conecta a todas estas anomalías aparentemente inconexas, ya sea una catarata de color rojo intenso en medio del hielo eterno de la Antártida, o un desierto de sal que se convierte en el espejo más grande del mundo tras una lluvia ligera. Todos estos sitios comparten una cualidad fundamental que es la capacidad de romper nuestras expectativas más básicas. Nos obligan a salir de nuestra zona de confort intelectual y a aceptar con humildad que la naturaleza no siempre sigue las reglas que hemos escrito en nuestros libros de texto. La evolución de nuestro propio planeta es una historia larga y violenta de cambios drásticos, colisiones cósmicas y adaptaciones asombrosas que todavía están ocurriendo. Estos micromundos son testimonios vivos de esa historia turbulenta. Al estudiarlos, no solo aprendemos sobre biología o geología,
sino sobre nuestra propia capacidad de asombro y sobre la importancia vital de preservar el misterio en un mundo que a menudo prefiere la certeza absoluta a la maravilla de lo desconocido. La idea de una tierra inexplorada puede parecer un anacronismo en el siglo XXI, pero la realidad es que apenas hemos arañado la superficie de lo que nuestro planeta oculta bajo sus pliegues. En las profundidades de los océanos, bajo kilómetros de agua y en una oscuridad perpetua, existen formaciones volcánicas que albergan formas de vida que no dependen de la luz solar para sobrevivir, desafiando todo lo que creíamos saber sobre la energía vital. El hecho de que estos lugares permanezcan ocultos no es siempre una cuestión de distancia geográfica, sino de la hostilidad extrema del entorno que los rodea. La naturaleza ha construido sus propios muros defensivos con leyes físicas implacables. En este contexto, la tecnología ha sido una herramienta ambivalente. Si bien los drones nos permiten asomarnos a lugares antes inaccesibles, también han contribuido a una desmitificación superficial del mundo. Vemos una imagen en una pantalla y creemos que ya conocemos el lugar, ignorando por completo el olor del azufre en el aire, la vibración del suelo bajo nuestros pies o la sensación opresiva de una atmósfera cargada de misterio. Los 30 lugares imposibles que estamos analizando exigen mucho más que una simple mirada digital. Exigen un reconocimiento sincero de su complejidad y de los procesos invisibles que los mantienen en un equilibrio delicado. A menudo, el descubrimiento de una nueva especie o de una formación geológica única en estos sitios desata una carrera contra el tiempo para entenderlos antes de que el cambio climático o la actividad humana los alteren para siempre. La paradoja de nuestra era es que, justo cuando finalmente tenemos las herramientas tecnológicas para estudiar estos misterios, muchos de ellos se encuentran en su punto de mayor vulnerabilidad histórica. Esta tensión constante entre la curiosidad científica y la necesidad de preservación define nuestra relación actual con lo desconocido. Al movernos hacia la siguiente fase de nuestro recorrido por el inventario de lo increíble, debemos recordar que cada formación es el resultado de una carambola cósmica de eventos afortunados que no se repetirán. No hay dos lugares iguales porque las condiciones que los crearon son únicas e irrepetibles en el tiempo. Esta singularidad absoluta es lo que convierte a nuestro planeta en un museo vivo de lo imposible, un archivo de lo que sucede cuando la materia y la energía se encuentran en las condiciones perfectas. La fascinación que sentimos no es solo por lo exótico, sino por la comprensión de que somos parte de un sistema que es capaz de generar tanta belleza y tanto terror al mismo tiempo, recordándonos que el viaje de exploración hacia lo extraordinario nunca termina realmente, sino que apenas está comenzando a revelarnos sus secretos más profundos. Llegamos finalmente al corazón de nuestra exploración, el inventario de lo que la ciencia y la geografía moderna consideran auténticos desafíos a la lógica. El viaje continúa hacia la depresión de Danakil en Etiopía, un paisaje que los geólogos suelen describir como la superficie de Venus en la Tierra. Es uno de los lugares más calurosos y crueles del mundo, donde el suelo burbujea con ácido sulfúrico y los depósitos de sal crean formaciones de colores neón, amarillos y verdes eléctricos que parecen irreales. Aquí, la corteza terrestre es tan delgada que el magma late justo debajo de nuestros pies. En contraste absoluto, nos trasladamos a la Antártida para presenciar las cataratas de sangre. Del glaciar Taylor fluye un líquido de color rojo intenso que mancha el hielo blanco eterno. Durante décadas fue un enigma, pero hoy sabemos que se trata de una salmuera rica en hierro que se oxida al contacto con el aire, proveniente de un lago subterráneo sellado hace 2 millones de años. Es una cápsula del tiempo química que fluye ante nuestros ojos. Y en el desierto de Nevada, el Fly Geyser nos ofrece una maravilla accidental. Lo que comenzó como un error humano al perforar un pozo, terminó creando una formación de minerales y algas termófilas que escupen agua en un despliegue de colores brillantes, pareciendo un arrecife de coral que ha decidido crecer en medio del polvo. Pero estos son solo 5 de los 30 puntos que desafían nuestra comprensión. Al observar otros biomas, encontramos los abismos oceánicos como la fosa de las Marianas, donde en la oscuridad total existen chimeneas hidrotérmicas que vomitan fluidos a temperaturas extremas, albergando ecosistemas que no conocen la luz del sol. En los desiertos de cristal, el salar de Uyuni en Bolivia se convierte en el espejo más grande del mundo durante la época de lluvias,
borrando la línea entre el cielo y la tierra de una manera casi divina. Si miramos hacia las selvas verticales, los tepuyes de Venezuela, como el monte Roraima, se alzan como islas en el cielo con mesetas planas que albergan especies únicas, atrapadas en el tiempo. No podemos olvidar el río de los 5 colores en Colombia, el Caño Cristales, donde las plantas acuáticas tiñen el agua de tonos purpúreos y amarillos, ni las montañas de Zhangjiajie en China, cuyos pilares de arenisca inspiraron mundos de ciencia ficción. Cada uno de estos sitios, desde las cuevas de luciérnagas de Waitomo en Nueva Zelanda hasta el lago Rosa Hillier en Australia, compone un mosaico de lo imposible. Lo más fascinante de estos lugares no es solo su apariencia, sino los datos científicos que revelan. En ambientes tan hostiles como las aguas ácidas de Danakil o las profundidades gélidas de la Antártida, se han descubierto organismos extremófilos. Estas formas de vida microscópicas prosperan en condiciones que matarían a cualquier otro ser vivo. Su existencia es una revelación para la astrobiología, ya que nos dan pistas sobre cómo podría ser la vida en otros planetas o lunas de nuestro sistema solar. Si una bacteria puede sobrevivir en una fuente de ácido hirviente en la Tierra, ¿por qué no podría existir algo similar en las lunas de Júpiter o Saturno? Estos lugares imposibles son, en esencia, laboratorios naturales donde las reglas de la biología convencional se rompen constantemente. Esta travesía nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de nuestro hogar. La existencia de estos 30 puntos demuestra que la Tierra no es una roca estática, sino un organismo vivo, dinámico y mucho más complejo de lo que admiten los libros de texto más avanzados. Cada una de estas anomalías es un recordatorio de que somos los inquilinos de un mundo que todavía tiene la capacidad de sorprendernos y humillarnos con su grandeza. Sin embargo, esta belleza es extremadamente vulnerable. Muchos de estos micromundos dependen de un equilibrio químico y climático tan preciso que la más mínima alteración humana podría borrarlos para siempre. Preservar lo que aún no entendemos completamente es una de las tareas más importantes de nuestra generación. El valor del misterio en un mundo hiperconectado reside precisamente en su capacidad de mantener viva nuestra curiosidad y nuestra humildad. Como conclusión intelectual de este viaje, debemos aceptar que el mapa del mundo todavía tiene espacios en blanco, no por falta de satélites, sino por la profundidad de sus secretos. La verdadera exploración en el siglo XXI no consiste solo en llegar a un lugar geográfico, sino en ser capaces de ver la realidad con nuevos ojos. Estos 30 lugares imposibles son portales a una comprensión más profunda de la física, la química y la vida misma. Nos enseñan que la naturaleza es la artista más audaz y la ingeniera más impredecible que jamás haya existido. Al cerrar este recorrido, te lanzo un desafío personal. Olvida por un momento la comodidad de tu ciudad y la seguridad de lo conocido. Si el riesgo no existiera y el mundo fuera un lienzo abierto para tu curiosidad, ¿cuál de estos 30 destinos elegirías para ser testigo de lo imposible? Elige con sabiduría, porque en el momento en que decidas explorar lo desconocido, tu percepción del planeta y de ti mismo cambiará para siempre. La Tierra sigue esperando a aquellos que son lo suficientemente valientes como para mirar más allá de lo convencional y abrazar la maravillosa extrañeza de nuestra existencia. El misterio no es un obstáculo para el conocimiento, sino el motor que lo impulsa hacia adelante, recordándonos que siempre habrá algo nuevo que descubrir bajo el sol o en las profundidades de la Tierra.